Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, especialmente en este día miércoles 2 de noviembre, una fecha muy especial. Lo decía el día de ayer, sobre todo porque lo dedicamos especialmente para visitar los camposantos y poder de alguna manera expresar ese sentimiento a la memoria que se viene de nuestros seres queridos, de la convivencia que se tuvo con ellos, con los que ya partieron. Y pues parte de esa tradición es visitar los cementerios. Así es que desde ya le felicitamos a usted. Recuerde tomar en consideración las recomendaciones de no utilizar flores que necesiten recipientes de agua, esto con el fin de evitar la proliferación del zancudo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Esta mañana, en la primera parte del programa, quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos los amigos televidentes. Es un gusto poder compartir contigo esta mañana. Y también pues me sumo a tus palabras en este día tan especial para todos, realmente, en el que conmemoramos lo que en vida fue nuestros seres queridos y que hoy descansan a la par del Señor, ¿verdad? Así es que es una fecha de mucha reflexión, que al final pues todos nos vamos a encontrar, porque ese camino es el que llevamos. Así es, vamos a, desde luego, como siempre, exhortarles a ustedes para que participen en el análisis de los temas que vamos a tener, especialmente en cuanto al trabajo legislativo desarrollado por el Partido Gana, así como también el quehacer de la actividad política electoral de cara a lo que viene en los comicios del 2024, entre otros aspectos importantes que vamos a tratar. Así es que siempre les invitamos para que participen, interactuemos y podamos recibir de ustedes los insumos pertinentes para poder seguir el curso de la discusión con nuestro invitado. A ver, ayer conversaba, por cierto, con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y comencé de entrada haciéndole la pregunta de cuál es la valoración que se tiene en cuanto al trabajo ejercido en el marco de los 3 impactos más importantes en la Asamblea Legislativa y que sin duda alguna ustedes como Partido Gana han acompañado: régimen de excepción, voto en el exterior y otros aspectos elementales que tienen que ver con el tema económico, y es aquellas medidas compensatorias que han logrado aliviar o menguar un poco el impacto que ha tenido la crisis financiera en nuestro medio. Guillermo. Bueno, definitivamente yo coincido con el presidente Castro. Los temas que él te mencionaba, yo vi la entrevista. Indudablemente el esfuerzo más grande y más importante es la aprobación del régimen de excepción, el cual nos ha tenido, el cual ha traído como consecuencia que El Salvador tenga paz, seguridad y tranquilidad. Hoy alguien me escribía una cosa en mis redes sociales y yo la voy a agarrar como propia, y me decía: hay que cuidar nuestra paz. La paz que los salvadoreños estamos viviendo en décadas no la habíamos tenido, y hay que seguir trabajando en ese esfuerzo. Es importante también los otros temas que tú has mencionado. El voto en el exterior yo lo veo no como un paso, sino como es un salto grandísimo para la democracia de nuestro país, el hecho de que los salvadoreños que viven fuera de nuestro país puedan votar por presidente y por diputados de la Asamblea Legislativa. Y en el tema económico también se han hecho esfuerzos importantes a efecto de poder contener la grave crisis económica que hay mundialmente por diferentes cosas. Nuestro país, por el presidente Bukele e iniciativa de él, se han hecho medidas como, por ejemplo, el poder ponerle un tope al precio de la gasolina, el poder también
ponerle un cuidado especial al hecho de que no se esté encareciendo o se esté especulando con los productos alimenticios. Es decir, creo que hay una serie de elementos importantes en esta legislatura que hay que hacerla notar y hay que resaltarla, porque es una legislatura que ha rendido, diría yo, al 100%. Por la misma configuración, se permite hacer las cosas de una manera diligente, sin mayor trámite. No quiere decir que no haya discusión, pero si las cosas son urgentes y necesarias, no tiene por qué haber una discusión estéril como antes que se hacía en la Asamblea Legislativa, que solamente era para tratar de entorpecer el trabajo del gobierno. Yo siempre he creído, Ernesto y amigos televidentes, que Dios nos ha permitido lograr todo lo que estamos haciendo y que al fin de tanto las cosas Dios ha permitido que se configuren para lograr hacer cosas buenas para el país. Principalmente, como yo digo, la paz y la tranquilidad no tiene precio. Si nosotros tenemos seguridad, paz y tranquilidad, el resto de problemas tendrán solución. La inseguridad que se vivía, que era el tema primordial o principal que los salvadoreños señalaban en las diferentes encuestas de opinión, hoy ha pasado a ser quizás el tercer tema. Ya no es el tema principal, y un tercer tema. Delincuencia, ¿no? El tema de delincuencia, y un tema muy alejado. Aún todavía se siguen capturando terroristas pandilleros, por lo que se vuelve necesario, a mi juicio, seguir prorrogando el régimen de excepción. Fíjate que este punto, y qué bueno que tú lo traes de manera muy puntual, ha venido siendo como un elemento, en este caso, el rol que como conductor de un programa de opinión pública tengo, de examinar precisamente los indicadores que muestran cuál es el pulso de los temas que más preocupan a los salvadoreños, y tú lo acabas de alguna manera reafirmar. El tema de la delincuencia venía siendo en los últimos años el principal factor de preocupación de los salvadoreños. Las encuestas lo decían. Sí. Y ese era uno de los principales problemas. Ahora me ha llamado la atención que 2 que 3 encuestas siempre de empresas de mucho respeto, UCA y Francisco Gavidia, creo que las Gallup también creo que lo dijo últimamente. Estamos hablando de que este pasó a ser el segundo lugar. Segundo o tercero. El segundo o tercer lugar. Sí. El tema que más preocupaba, ¿verdad? Sí. Eso significa que se están dando los aciertos correctos en esta materia. Sí. Ahora el tema que ocupa el primer lugar es la economía. La economía. Sí. Claro, y la economía por la misma situación mundial. Sin embargo, se están haciendo cosas importantes en materia económica para poder recuperar la economía de nuestro país. El fideicomiso que se aprobó para que Bandesal lo manejara logró apalear mucho la situación durante la pandemia. Hemos tenido desastres naturales como la tormenta Julia, que prácticamente destruyó gran parte de la agricultura de nuestro país, y esto afecta enormemente. Pero sí, el tema de la seguridad ha dejado de pasó a ser un segundo tema. Un segundo o tercer tema. Sin embargo, concatenando este tema en particular, Guillermo, y sumando otras acciones, el día de ayer, si no me equivoco, se aprobaron ciertas modificaciones a la ley de telecomunicaciones. Se reformó la ley especial para la intervención de telecomunicaciones. Esto ha despertado ciertos temores en algunos sectores, preocupación, porque consideran que se estarían violentando el principio de la intimidad y la persecución política en esto. ¿Qué piensas? Bueno, esto es... digo esto porque tu partido dio los votos para esto. Claro, y los daríamos con el mayor de los gustos, porque se trata, como yo lo he establecido o lo he dicho, cada vez que nosotros aprobamos una medida de estas, es un clavo más para el ataúd de los pandilleros terroristas y el crimen organizado. Lo que hemos hecho es adecuar la ley de intervenciones telefónicas a la nueva realidad que vive el país y que vive el mundo.
Esta ley ya tiene aproximadamente 10 años, o tenía 10 años de estar en vigencia, y en un estudio que ha hecho el fiscal general junto con el ministro de Seguridad, determinaron de que se están empleando otro tipo de métodos que necesitan, o delitos que no estaban contemplados dentro de la ley, debían de ser incorporados, o métodos como para burlar la ley. Es decir, el catálogo de delitos se limitaba a 10 delitos que únicamente podían ser intervenidos si se estaban cometiendo. Hoy se ha ampliado a 16, 18 delitos. Eso es por una parte. Pero lo importante sobre todo esto, se han ampliado también términos dentro de la ley, pero lo importante es que siempre va a haber un contrapeso, es decir, un juez va a valorar, va a determinar si la solicitud de la Fiscalía amerita para que se pueda proceder a una intervención telefónica. Un juez va a determinar cuánto tiempo va a proceder para que se siga escuchando a esa persona o a esa asociación ilícita. Ok, juez de garantía de competencia, creo que así quedó en la ley. Juez así es, de garantía... No, ese es otro tema, eso estamos hablando del otro tema que también aprobamos. Aquí sería el juez, un juez de paz el que está encargado o el juez de turno que está encargado para otorgarlo. Los otros es las otras reformas que hicimos. Es que se han hecho varias reformas en este tema. Sí. Pero el enfoque directo que se tiene para las intervenciones es buscar siempre menguar la actividad delictiva. No, cerrarle todo portillo, ¿no? Todo portillo o posibilidad que tenga el crimen organizado para cometer delitos a través de este tipo de herramientas tecnológicas. Recientemente reformamos la ley de telecomunicaciones, en la cual le pedimos y exigimos bajo la ley a las compañías telefónicas proporcionar toda la base de datos, incluso de aquellos lugares donde se venden chips solamente. Muchas veces no tomaban control de a quién se le vendían. Hemos pedido que se informe, si es requerido, no es que sea general, si hay una investigación a dónde se activó por primera vez ese chip, qué seguimiento se le dio con las redes, y estas han sido otras herramientas que se han ido adecuando. Los jueces de garantía que tú mencionabas es una reforma al órgano judicial que busca ampliar el tema de jueces que tengan que ver con las diligencias que se lleguen a realizar para delitos de asociaciones ilícitas. Los jueces de garantía son jueces que van a juzgar prácticamente a menores de edad. Por eso se le llama jueces de garantía, para resguardar siempre, pues en base a la ley, que estos menores de edad sean tratados como son dos paralelamente, pero tienen... No, es que mira, nada es aislado en este tema. Todo tiene algo que ver, y todo al final significa seguridad, paz y tranquilidad para los salvadoreños. Quedémonos en el primer punto sobre el tema de la intervención por la autorización que se hace para ir buscando controlar el AMPA. ¿Creen que es esto una persecución política, te decía? No, eso solo cabe... Y viola el derecho a principios de intimidad, ¿no? Eso solo cabe en la cabeza de los que se oponen al gobierno, de los que no están de acuerdo en que se sigan capturando pandilleros, de los que de alguna manera les gustaría que el país siguiera como estaba hasta hace unos meses, porque para ellos es un rédito político volver a como estábamos. Les pesa, les duele que El Salvador ha cambiado y que ha sido de la mano del presidente Nayib Bukele. Lo que ellos ven es únicamente temas electorales, y para ellos que este país tenga paz y tranquilidad realmente les vale, porque eso para ellos es un problema, porque no se han sumado, porque no han votado, porque no están de acuerdo, y saben que si algo está agradeciendo la gente es que se haya hecho todo este esfuerzo. Como vuelvo a decir, la paz que tenemos la vamos a cuidar a costa de lo que sea, y por gente que quiera señalarla solo por interés
porque simpatizan con los mareros, porque se lucraban de los mareros o por interés político, esa paz no la vamos a poner en riesgo. Tengo una declaración que paralelamente uno de los matutinos plantea junto a la que tú también das con relación a este punto. Decía Marlene Funes, diputada del FMLN, si fuese para persecución de la criminalidad diríamos que está bien, pero así como está el sistema en nuestro país, sin duda va a ser usado de manera incorrecta para perseguir y acusar políticamente. Bueno, nosotros ya conocemos a la diputada y sus declaraciones que no son muy atinadas, ¿verdad? Ella realmente ha de tener un problema en este momento en su departamento. Sus últimos 4 alcaldes que tenía prácticamente ya renunciaron al FMLN. Ayer ni llegó al pleno, creo que la tiene preocupada. No es así, realmente no se trata para perseguir a personas. De hecho, yo ahí lo voy a decir irónicamente, y no es que en el país se dé. Si el Estado o en cualquier parte del mundo se utiliza el espionaje, no es necesario que se legalice el espionaje como para decir, miren, vamos a espionar y lo vamos a legalizar. Entonces, entonces no se hiciera bajo todo un procedimiento, bajo la ley, ¿verdad? No estoy diciendo que haya espionaje en el país, pero ellos se han sacado esto de la manga de la camisa como para querer, con el petate del muerto, querer espantar o querer hacer algo que no es realmente. Sin embargo, esto es únicamente para aquellas personas que estén involucradas en el accionar de delitos, y ciertos delitos. Por ejemplo, no es para aplicarlo en todos los delitos. Ahí está el detalle de todos los delitos. Sin embargo, tú dices y respondes siempre en ese mismo contexto que se publica la información. La Fiscalía puede requerir, pero no será el juez, pero será el juez el que va a determinar si es pertinente la solicitud. También el mismo juez va a determinar por cuánto tiempo se va a llevar a cabo. Ahí está la declaración que tú mismo dabas, en ese contexto. Eso, como te digo, es el balance. Eso siempre ha sido así. La ley siempre ha estado así, de esa manera. Y el juez es el que valora, bajo un criterio jurídico, si es pertinente, por ejemplo, si es de los delitos que están ya estipulados, si la prueba amerita, si la urgencia. Además, el juez va a tener, si mal no recuerdo, 2 horas como para decidir si procede o no, porque muchas veces se tiene la información y corre el peligro eminente de que se pueda cometer un delito, y no podemos estar esperando 15 días, 20 días, una semana para que un juez responda. Se requiere inmediatez para poder intervenir y, Dios mediante, poder salvar una vida. Guillermo, en medio de este debate, o sea, y hablo de debate que genera y despierta inquietudes, el tema del régimen de excepción, ya hablamos de los resultados muy positivos que genera desde el punto de vista de cómo lo expresa la población misma, algunas reacciones que se dan en el contexto de la oposición. También surge otro actor que tiene que ver precisamente con el tema de derechos humanos, y creen que precisamente en ese mismo episodio de país que se vive, el tema de los derechos humanos está siendo violentado. ¿Cuál es la postura o qué examen le hacen ustedes a este punto? Ya que hay organismos internacionales que también están señalando precisamente al país en esa materia. Bueno, hay que preguntarse qué derechos humanos se están violando. El del salvadoreño honrado, honesto, que no pertenece a pandillas, que no está en crimen organizado. El de ese salvadoreño no. Yo creería que al revés, por primera vez, Ernesto, se están velando por los derechos humanos de las personas buenas, honradas. La crítica es por qué se tienen encerrados a los pandilleros y en las condiciones que se tienen. Bueno, yo les respondo, a mí realmente no me interesa si están apuñados, si están en una celda caben 100, que metan 200. A mí lo que me importa es que no estén en las calles. Yo sé que esto no es así, no he ido a un centro penal, pero las condiciones de pandillero o terrorista
pues tendrán que también dárselas dentro de la autoridad respectiva. Me imagino que tienen su tiempo de comida, me imagino que tienen las garantías necesarias, me imagino que no hay personas que están violando algún derecho de ellos dentro de las cárceles, pero sobre todo, Ernesto, estamos velando por los derechos humanos de los salvadoreños, y los que se atreven a decir esto, que se están violando los derechos humanos de salvadoreños, son personas que tienen afinidad o se han privilegiado de la extorsión que los terroristas cometieron. Hay mucha gente fuera del país que ni siquiera ha puesto un pie en nuestro país para que esté hablando y no saben lo que nosotros vivimos en El Salvador. Ya Apolonio, ex procurador de derechos humanos, manifestaba, hizo un recorrido en los centros penales donde dice que no hay violación a los derechos humanos. Tenemos una nueva procuradora que seguramente también hará un recorrido o dará un informe, pero lo más seguro... ¿Hicieron una buena elección? Mira, yo creo que la actual... Y no con esto y quiero aclarar, no con esto estoy queriendo poner en duda o desmeritando el caso de la licenciada Caballero, ¿verdad? Porque es una persona que también en su primer ejercicio tuve la oportunidad de conversar frecuentemente con ella, y era una persona que me merecía mucho respeto, me merece mucho respeto profesional. Porque mira, yo estoy muy satisfecho con... Sin embargo, ha sido seriamente cuestionado el tema de su elección. Cuestionada por los que la eligieron en algún momento. Yo la conozco a ella, es una mujer con muchos principios cristianos, es cristiana de por sí, conoce muy bien lo que es el tema de derechos humanos, como cualquier otra persona, como tú o como yo, tenemos algún defecto en algún momento, pero eso no la desmerita para ocupar el cargo. Legalmente a ella no le imposibilitaba nada, el hecho que haya estado anteriormente no le imposibilitaba. Tengo confianza en que va a ser un trabajo extraordinario en materia de derechos humanos, pero de los salvadoreños buenos, honrados y honestos. Yo critiqué mucho a la ex procuradora Beatrice de Carrillo, que ya descansa en paz, porque realmente ella intervino en un procedimiento policial en Mariona y se puso del lado de los pandilleros en ese momento. Entonces, eso no es velar por los derechos humanos. Los derechos humanos, de alguna manera, en este país fueron sobre malentendidos, y derechos humanos solo para los malos y no para los buenos. Entonces yo sí creo, Ernesto, que hemos hecho una buena elección. Confío plenamente en el trabajo que ella va a hacer. Tiene capacidad, conoce, sabe ya de la institución, no va a aprender. Son 3 años que se pasan muy rápido, y sobre todo está comprometida por los derechos humanos de los salvadoreños honrados y honestos. Hay un elemento de por medio que tiene que ver precisamente con toda la parte de derechos humanos y los protocolos que se han logrado establecer. Entremos ahora a hablar un poco sobre las reformas que también se hicieron, que tienen que ver con estos nuevos tribunales, que de alguna manera también facilita los procesos abreviados para todos aquellos. ¿Qué es lo que tú me hacías de separación de lo que estábamos hablando de escucha telefónica con estas otras figuras que hacen? Bueno, solo te digo algo para terminar con la Procuraduría de Derechos Humanos, porque cuestionaban que en la ley de escuchas telefónicas se le quitan facultades a la Procuraduría de Derechos Humanos. Y yo te voy a decir una cosa, por ley, la Procuraduría de Derechos Humanos puede intervenir en cualquier institución o en cualquier situación. No tiene limitante alguna. Si ella decide hacer una visita al centro de escucha, a un centro penal, si ella a donde quiera, la Procuraduría puede intervenir sin necesidad que la ley. Ya la Constitución, los derechos humanos son derechos universales, que también los recoge nuestra Constitución y le da esa facultad. ¿Por qué dieron facultad al director de centros de escuchas también cuando antes solo lo tenía el fiscal?
¿A dónde, perdón? La autorización para pedir una intervención telefónica. Bueno, lo que pasa es que el que vive día a día, el que está allí, o el fiscal falta... Es el director. Recuérdate que esto es de máxima urgencia. Okay. O sea, si hay Entiendo, una necesidad en el momento, Ernesto, no podemos esperar que venga el fiscal y está el director de escuchas para que lo pueda hacer. Se sabe pues que el director de escucha es un fiscal con muchas credenciales, no sé quién es actualmente, y que una persona que lo va a hacer muy... Regresando al punto de estos nuevos tribunales, serían 11 tribunales. 11 tribunales, sí. 42 juzgados serán reestructurados de acuerdo a la parte logística que hay en esto. Sí, se requiere que el órgano judicial pueda reestructurarse. Se está dando una saturación de procesos contra estructuras criminales y estaba recayendo en muy pocos juzgados, en juzgados especializados. ¿Los menores van a ser juzgados ahora en este tipo de juzgados especiales que se llaman juzgados de garantía también? Porque es importante por convenios internacionales el hecho de que no pueden ser juzgados. Que no pueden juzgados como adultos. Pero los menores de edad hoy van a ser juzgados como adultos. Como adultos, pero con las garantías que se establecen en las convenciones de menores de edad. Entiendo que va a haber un juez especializado también en todo el proceso de menores para poder de alguna manera... Se van a crear nuevos juzgados, pero a la vez se van a reconvertir unos juzgados como por ejemplo de paz, se van a reconvertir a juzgados especiales. A ver, yo sé que nos están viendo muchos salvadoreños y estarán... Pero es que hay muchos menores que realmente... hablar de menores de qué edad, porque... hay muchos menores que no tienen la edad de adultos que es de 18 años, pero que delinquen a los 9 años. Pero tienen una mente de criminales, ¿verdad? Desde 9 años, es posible, o menor. Una mente de criminales. Estos, por ley, pues se tendrán que juzgar como menores, pero se va a garantizar que una vez tengan la mayoría de edad, pues pasen a los centros penales y continúen su pena en centros penales de adultos. Yo la verdad siempre he creído que estos tipos hay que tratarlos con la mayor celeridad y crueldad que se pudiera hacer por todo lo que han hecho. Digo crueldad en el sentido de aplicarles la ley, pero sí son convenios que el gobierno tiene, que el Estado tiene, que hay que garantizarles también de alguna manera un trato diferente mientras cumplen la mayoría de edad. Si revisas, ya hablamos del primer tema que a tu criterio también coincide que es uno de los grandes aciertos que se ha tenido en la Asamblea Legislativa. El régimen de excepción. De excepción. Vamos a irnos a una pausa, regresamos ahora hablando de este voto que, hablando de justicia histórica para los salvadoreños en el exterior, ha sido un paso muy importante, pero que también hay muchos cabos sueltos ahí en el tema del voto en el exterior. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en una conversación con Guillermo Gallegos, diputado del Partido Gana y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Guillermo, otro aspecto relevante en el contexto de la evaluación legislativa es el voto en el exterior, lo hablábamos hace unos minutos. ¿Cómo, antes de entrar en detalle, cómo se logró de alguna manera resolver esta situación que se generó con el diputado Romeo Auerbach y que de alguna manera trajo consigo cierta discrepancia con algunos miembros del partido Nuevas Ideas? Bueno, nosotros como Gana y personalmente yo tengo una muy buena amistad con Romeo. De hecho, fui yo quien lo invitó a que participara como diputado de Gana. Él en un primer momento participó en las internas de Nuevas Ideas y junto con el doctor Guardado lo invitamos. Él no era de Gana, hoy es de Gana, es un buen diputado. Lo invitamos a que participara en el Departamento de la Libertad y yo creo pues que dentro de todo esto pues se dan algunas cosas quizás de mala interpretación, pero al final Romeo ya está pues en su trabajo, está nuevamente siguiendo todas sus
actividades. Me dio gusto verlo en una entrevista recientemente y creo que son cosas que pasan, ¿verdad? El partido abrió un expediente porque pues eso manda nuestro partido, eso dictamina nuestras reglas. Nosotros tenemos un código de conducta también dentro de nuestro partido, pero ahí está, realmente esto ha sido superado. Él insistió sobre el tema de atrasos que había con respecto al tema que vamos a tratar. Bueno, pero hay que recordar que también hay una coordinación que se debe de llevarse en estos temas, en estos grandes temas, principalmente cuando son temas propuestos por el presidente Nayib Bukele. Hay que llevar una coordinación y un tiempo con ellos, porque saben cómo lo van manejando. Claro, todos quisiéramos, por ejemplo, que hubiese habido voto para los alcaldes también en el exterior, pero son cosas que no se puedan. Solo el hecho, mira, aunque no hubiéramos votado por diputados, solo el hecho que los salvadoreños tengan la posibilidad de votar para presidente es un paso gigantesco que se está dando. Ahora le hemos agregado diputados a la Asamblea Nacional, quedando pendientes alcaldes y diputados al Parlace. Romeo trabajó mucho en esto, parte de todo lo que se ha logrado tiene que ver con el aporte de él. Y bueno, ahí estamos con él en las plenarias. Superado entonces esa parte. Nunca ha habido una diferencia que no podamos superar. Tampoco nos hemos peleado. Él sabe que hemos platicado siempre, pero son cosas que se dan dentro pues de cada uno de los partidos políticos. Y yo estoy seguro que Romeo pues va a retomar, de hecho está retomando todo su trabajo y todo el quehacer. Bueno, ayer a propósito, conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, me dejó entrever, y creo que así fue retomado por algunos medios en comunicación que toman de punto de referencia esta entrevista para sacar sus notas, que en cuanto a uno de los tantos aristas que tiene lo que se aprobó, es que ese voto circunscrito de aquel que no tiene que tiene en su DUI la dirección extranjera, que su voto pueda tener en su momento también una referencia directa para que sea no a la circunscripción de San Salvador, sino que a donde pueda llegar de donde él es originario. Dejo entrever eso, porque entendería yo que eso pasa esta ley pasa al presidente, que va a tener las tres opciones pertinentes de poderla o vetar, sancionar o en este caso observar, ¿cierto? Bueno, sí, él ya tiene en sus manos el proyecto de ley. Estamos esperando cualquiera de las tres facultades que tiene el presidente de la República, que la pueda observar, sancionar o vetar. De hecho, yo creo, como te lo dije anteriormente, el poder votar por presidente es un gran logro. No ha sido fácil, no es fácil con las limitaciones que tenemos como país, poder establecer la mejor manera o satisfacer a todos en lo que querían, pero estamos dando un paso importante. Ya se sabe que aquellos que tengan su DUI con dirección de El Salvador tendrán que hacerlo de manera presencial. Los que tengan pasaporte vencido y con DUI de con dirección de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, pues lo tendrán que hacer a través de internet, y que esos votos en el tema de diputados van a llegar a la circunscripción de San Salvador. Fíjate que tengo acá textualmente lo que publicaba uno de los matutinos también. Si el ciudadano no quiere votar por la circunscripción de San Salvador, es tan sencillo como hacer un cambio de domicilio. Tú vives en San Salvador, pero de repente tú te vas a la Unión, entonces tú haces un cambio de domicilio. Lo mismo puedes hacer ellos, dijo Castro en la entrevista de Canal 21. Claro, aquí estamos hablando aquellos ciudadanos salvadoreños que en su DUI tienen dirección de un X departamento a la hora de votar, pues su voto irá para el departamento, en el caso de diputados, de donde tienen su dirección. Aquellos ciudadanos que tienen el voto, que tienen la dirección en su DUI
con una dirección de los Estados Unidos, si no la cambian, su voto irá directamente para la circunscripción de San Salvador. ¿Y por qué se deja? Bueno, la circunscripción de San Salvador es 24 casillas. Entonces, prácticamente estaríamos castigando a los departamentos pequeños si nosotros no hubiéramos tomado esta decisión. La verdad que quisimos ampliar, o se quiso ampliar, hasta diputados también, para que la gente no solo vote por presidente, que es lo más importante, el logro más importante, sino que logren llegar también al tema de diputados. El tema de los alcaldes lo mencionabas tú al principio, ¿no? Sí, ese está... De alguna manera que representa, digamos, un gran vacío, pero un gran desafío también para corregir esto. Sí, ese es un tema pendiente. Mucha gente, sobre todo los que viven en el exterior, sí, están con esa situación de no poder lograr votar desde donde estén, sí, por los alcaldes. ¿Y como gana, qué propusieron ustedes cuando estudiaron esta ley? Bueno, la verdad es que nosotros hubiésemos querido, creo que todos hubieran querido, pero se volvía un poco complicado el tema ya, era un poco ampliarlo, el tribunal tiene muy poco tiempo, pero la promesa es que en las próximas elecciones pues se pueda ampliar también hasta el tema de alcaldes. Y tenemos los otros que representan el tema con los partidos políticos. ¿Quedaron fuera del tema de la supervisión? ¿O qué papel o cómo se va de alguna manera a manejar este tema de la supervisión de los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos estamos representados y tenemos representación en la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia va a jugar un papel importante en este tema, tanto dentro como fuera del país, y todos tendremos el derecho de poder acreditar a nuestros representantes para que puedan pues darle seguimiento a todo esto. De hecho, Ernesto Castro, ayer el presidente decía en este programa que exhortaba a la comunidad internacional para que participe supervisando, acompañando precisamente en su calidad de observadores el proceso electoral. Eso es bueno lo que ha dicho el presidente Castro, porque andaban ahí con la bulla de que no se iba a permitir que vinieran observadores internacionales. Lejos de eso, la invitación del presidente Castro ya está planteada y yo la retomo para que todos aquellos organismos internacionales, países que quieran venir a darle, pues a estar presentes en nuestro proceso interno de elección, que lo hagan, que se acrediten. Va a ser un gusto poder contar con la presencia de todas estas personas. Siempre ha sido así y hoy estoy seguro que va a ser con mayor cantidad de personas. ¿Qué le dices tú a aquellos que tienen por duda el tema de la transparencia en el proceso? Bueno, mira, el que se siente derrotado, el que se siente perdedor, siempre va a cuestionar el proceso. La verdad que todo este tipo de sistemas ya se ha empleado en otras partes del mundo. Tenemos que confiar en el método que se ha determinado. Hay también un presencial, pero habrá otro que no es presencial para facilitar principalmente el voto de los salvadoreños. Hay gente que no puede ir al consulado, que le queda por trabajo porque le queda muy lejos, y la verdad es que queremos. Habrá maneras de darle, poder corroborar todo este tipo de información, y yo estoy seguro que también los organismos internacionales van a estar pendientes de cómo se está procesando toda la información que está llegando desde el exterior. En medio de este tema está la decisión del presidente de la República por correr por una reelección, participar por una reelección. Bueno, de eso ya no hay duda, ya él el 15 de septiembre lo anunció, Ernesto. Nosotros celebramos y aplaudimos esta decisión basado en la resolución de la Sala de lo Constitucional y en el acatamiento que el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que va a hacer de esta resolución. Como recordamos, como lo dijeron tantas veces Arena y el FMLN, las resoluciones de la Sala se cumplen. Por lo tanto, esta resolución
si el presidente al final la llega a concretar, se va a cumplir. ¿Ustedes van a acompañar una vez concretizada la inscrita esta candidatura? Nosotros estamos comprometidos. ¿No van a presentar candidaturas presidenciales? No, nosotros estamos comprometidos en acompañar la reelección del presidente, ya sea si él compite con nosotros, él está afiliado a Gana, pertenece a Gana, nosotros con el mayor de los gustos, y si es bajo una coalición, también nosotros igual lo vamos a acompañar. Ok. ¿Qué piensas? Recientemente oí a decir a el analista y también político Carlos Araujo llamar a los partidos políticos a no participar en estos comicios si se inscribe el presidente Bukele. Bueno, ya conocemos la postura de Carlos Araujo, arenero, anti-Nayib. Ese era un problema de ellos. Nos las pone más fácil, pero que el presidente compite. Aunque pusieran los que pusieran, aunque se unieran todos los partidos de oposición, creo que no le hacen frente al apoyo y al respaldo que tiene el presidente. Mira, presidente, así rápidamente, yo nunca había visto un presidente de la República que tuviera apoyo al interior en nuestro país y que tenga un apoyo inmenso que traspasa no solo a los salvadoreños en el exterior, sino que traspasa a Latinoamérica, Europa, gente que habla muy bien de él. Yo he tenido experiencias en Sudamérica que te dicen, quisiéramos tener un presidente así. O sea, no hay rival. Yo creo que esas palabras son de alguien que está vencido, de alguien que ya está contra las cuerdas y que no les queda más que estar hablando y diciendo cosas para tratar de deslegitimar un proceso que a todas luces es democrático y constitucional. Guillermo, ustedes van a llevar sus cuadros territoriales, obviamente, ¿no? Bueno, con Nuevas Ideas nos une el apoyo y el respaldo en el tema del presidente Bukele. No somos enemigos, pero sí en el terreno de diputados y alcaldes somos rivales. Vamos a pelear cada uno por tener más alcaldes, por tener más diputados. Ojalá que al final la configuración quede en la Asamblea como está, que tengamos una mayoría importante para poder seguir trabajando en los cambios y en las transformaciones del país. Pero tenemos muy buena amistad, platicamos entre dirigencias, entre diputados, y yo pues con ellos lo que tenemos en común pues lo siento como pues una hermandad entre ambos partidos. Aunque tenemos nuestras diferencias pues políticas dentro de el territorio a nivel de diputados y alcaldes. ¿Cómo está cuál análisis se hace con relación al trabajo que en su momento estaba haciendo Fuerza Solidaria, que se creía que venía a estar afectando precisamente al partido Gana en particular? Bueno, Fuerza Solidaria, para ser sincero y en base a la ley, no ha alcanzado su proceso de inscripción como partido. La ley le exigía un porcentaje en base a los libros que se le dieron para poder afiliar personas. No alcanzó ese 80% y la ley no le permite que le den otra oportunidad. Ese es el informe que ha presentado la registradora del Tribunal Supremo Electoral. Ya queda en los magistrados si violan o no la ley, si cumplen o violan la ley, pero Fuerza Solidaria, yo tengo ya el informe, no alcanzó las firmas necesarias, hicieron muchos fraudes, regresaron muchos libros en blanco, firmas sin respaldo de DUI, entonces prácticamente ante la ley y ante la opinión pública, Fuerza Solidaria pues ha quedado, y no es que le tengamos miedos, ni es que le tengamos temor, pero si en base a la ley nos vamos, pues no han alcanzado los requisitos necesarios. Bueno, ojalá los hubieran alcanzado y ya veríamos quién es quién en el terreno político. El tiempo se me fue, Guillermo. Te quiero agradecer que me hayas acompañado esta mañana de día miércoles en el que muchas familias están desde luego ya preparándose para asistir a los Campos Santos a honrar la memoria de sus seres queridos. Te agradezco muchísimo que nos hayas hecho una evaluación desde el punto de vista del partido y del trabajo legislativo,
y en perspectiva también de estos temas electorales que sin duda alguna vamos a tener que hablar seguidamente. No, al contrario, el agradecido soy yo, Ernesto, por haberme invitado este día. Muchas gracias a ti y a todos tus amigos televidentes, que incluso me han escrito en este momento que nos ven fuera del país, que están pendientes de tu entrevista. Gracias y que tengan un buen día todos los amigos. Te agradezco muchísimo. Son las 7:21. Pausa y regresamos a hacer un análisis también sobre un balance de las exportaciones en el país, el estado de la economía y otros aspectos elementales. Vamos a pausa y regresamos con nuestros invitados de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Marvin Melgar, presidente, y también Silvia Cuellar, directora ejecutiva. Diálogo con Ernesto López. Saludo cordialmente entonces a nuestros invitados de esta segunda parte. El presidente de Coexport me acompaña, Marvin Melgar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Siempre un gusto estar acá en tu programa. Gracias también. Silvia Cuellar, directora ejecutiva. Bienvenida, Silvita. Un gusto, gracias. Es definitivamente un gusto estar con ustedes esta mañana. Los hice trabajar, los hice venir este día especial. No, sí, madrugar, pero igual madrugamos siempre. Sí, no, pero es bueno, Sí. porque al final creo que, y lo hablábamos extra cámara, es un momento especial para hacer momento de reflexión muy importante de nuestros seres queridos, ¿no? Los que ya se nos adelantaron. Sí. Bueno, pero hablemos un poquito de la materia del tema de la exportación como un parámetro fundamental dentro de la estructura y también el reconocimiento que Casalco ha tenido precisamente y sobre todo en reconocer el tema de las exportaciones, que sigue siendo un eje fundamental en el tema de la economía del país. Ok. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Ernesto. Un placer nuevamente estar acá en tu programa. En efecto, las exportaciones del país acumuladas de enero a septiembre de este año llevan ya un valor de 5.668.9 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento del 15.4% en relación al mismo periodo del año anterior, y tiene un crecimiento en volumen del 0.3%. Esos datos en sí, fríamente podríamos decir que son satisfactorios en el sentido de que venimos de 3 años de sucesivas crisis que se iniciaron en el 2020 con la pandemia, y en febrero, marzo del 2020 tuvimos el lockdown, el cierre. Después del cierre se tuvo los mismos problemas logísticos derivados del mismo cierre. Eso encareció los fletes, complicó las rutas, complicó los inventarios. Las exportaciones nuestras cayeron ese año en el 2020. El 2021 nos recuperamos, pero empezó un proceso inflacionario, y ese proceso inflacionario se mantuvo durante todo el 2021, y el 2022, iniciando el año, comenzamos con el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, que eso también ha venido a agravar aún más la situación global. Y estamos al día de hoy en que la tónica, la generalidad del mundo es la incertidumbre, ¿verdad? En que no sabemos qué es lo que nos viene para el otro año. ¿Un factor ¿verdad? de abrigo negativo para la industria entonces esto? Seguimos, dijéramos, que estando en mucha incertidumbre, en mucha zozobra, en que no se sabe. Hay proyecciones, el Fondo Monetario Internacional ha hecho sus últimas proyecciones y son hacia la baja, ¿verdad? Hacia la baja del cierre de este año, hacia la baja del crecimiento del otro año, y probablemente ya el 2024 se comience a recuperar otros niveles de crecimiento y a tomar, dijéramos, que otros rumbos. Pero en todo y todo, con todo esto que le ha pasado a todo el mundo, lo que le pasa a El Salvador, dijéramos que es afortunado y es positivo, porque no hemos perdido volumen, sino que hemos incrementado valores. Eso es bien importante, Silvia. Digo, Sí. desde el punto de vista de ser como una especie de el preámbulo de lo que podría ser significativamente lo que podemos hablar esta mañana sobre el tema de las exportaciones. No, para nosotros realmente ha sido bueno en el sentido de que, como dice Marvin, hemos venido de una etapa en que El Salvador fue el que más perdió en exportaciones, y ahora nosotros estamos más que recuperados, digámoslo así. Porque si tú ves en términos de valores, es un crecimiento importante, en términos monetarios, hablando así.
e incluso en términos de volumen, que estábamos negativos casi la mayoría del tiempo de este año, en los primeros meses y en el segundo semestre incluso, y ahora ya estamos en volumen positivo. Quiere decir que no solo estamos creciendo en términos de valores, sino también en términos de cantidades de lo que enviamos hacia afuera, ¿no? Porque una cosa es decir que estamos exportando más, y sí, hemos crecido, y sí, son buenas las cifras, pero también hay que contrastarlo con que, ¿por qué? ¿Cuánto estamos importando? Estamos importando mucho más. Nosotros para exportar requerimos importar. Entonces, si compramos la materia prima, los insumos, etcétera, etcétera, más caros, por supuesto, cuando nosotros lo producimos y lo exportamos, ese valor va a incrementar. Pero no estamos incrementando necesariamente las cantidades, que es lo que queremos, que crezca el valor, pero que crezca también el volumen. Entonces, este mes, y bueno, desde el mes pasado ya teníamos un poco de crecimiento, ya nos da una señal bonita. Creemos que a final de año vamos a terminar con cifras muy alentadoras, digámoslo así. Vamos a estar hablando de más de 10,000 millones de dólares, tomando en cuenta el tema de productos y servicios. Porque normalmente se habla productos, pero no. Los servicios también son importantes de mencionar. Hemos crecido bastante. Más que todo, acuérdense todo el esfuerzo que se ha hecho con los call centers, cómo hemos crecido en call centers. El turismo, cómo se está recuperando, porque estamos teniendo turismo. Aquí se han hecho hasta, parece que se va a hacer un segundo... ¿cómo se llama? Campeonato, no sé cómo se llama, el surf. Y estamos haciendo también mucho tema logístico, está creciendo la logística, los servicios de IT. Entonces, eso es importante mencionarlo porque son apuestas muy interesantes e incluso son apuestas que nos vienen a dar oportunidades por el tema que después podemos desarrollar más del nearshoring, porque ¿qué buscan los países vecinos? Los países vecinos, y estamos hablando de las grandes potencias como Estados Unidos, buscan que se les den servicios rápidos, ¿verdad? Y nosotros somos una buena opción. Entonces, estamos muy entusiasmados por eso. También vemos también un esfuerzo en interesados en invertir en el país, ¿verdad? Vemos ese ímpetu que hay. Por supuesto, porque siempre hablando del nearshoring quiere decir nosotros que estamos cerca de países como Estados Unidos, somos una excelente opción para que seamos proveedores de productos que probablemente los han traído tal vez de Asia, ¿verdad? Y que ahora se están buscando todos estos lados. Estaba leyendo ahí, muy interesante, que no solo es porque quién produce, porque la cadena de abastecimiento ha cambiado. Mira, todo el tema de la pandemia cambió la forma. Cuando la pandemia dice Asia ya no, ¿verdad? No es la opción, entonces tenemos que buscar quiénes son nuestros nuevos proveedores, tanto nosotros como Estados Unidos. Entonces Estados Unidos y otros países nos pueden ver hacia nosotros y nosotros a aprovechar esas oportunidades, así como nosotros podemos ver qué otros proveedores tenemos. Ok, esa es una buena, digamos, introducción que me permite llegar a lo siguiente en esta conversación. Si esa es la recreación por la cual podemos partir del escenario que se tiene un sector tan importante que es el que ustedes representan, ¿qué otros factores internos podemos hacer o se pueden hacer desde el punto de vista de una política de incentivo para poder mantener y cerrar, como dicen ustedes, si bien es cierto, a pesar de todas las circunstancias, creo que el cierre no es tan malo, sin embargo quisiéramos crecer más. Todos estamos bajo esa misma luz. ¿De qué estamos hablando? De nuevas políticas, de mejores incentivos y otros aspectos que me gustaría tratarlos cuando regresemos. Pues hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:33 minutos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, 7:37 minutos. Nos acompañan los ejecutivos representantes, el presidente del sector Ocoexport,
Marvin Melgar, y también la directora ejecutiva Silvia Cuellar, con quien estamos precisamente haciendo las valoraciones en torno a la importancia que tiene precisamente este sector dentro de la estructura económica del país, y examinábamos el entorno externo y los grandes desafíos que se tienen, pero también veamos la parte interna, cómo se recrea esta situación a partir de poder afrontar esta situación teniendo como base políticas de incentivo al sector. Ok, gracias Ernesto. Bueno, la verdad es que para ver los números que presentamos al principio, en la realidad pues todos esos números se nos dan primero por los tratados que tenemos, ¿verdad? Que es bien importante el aspecto de los tratados comerciales, el de los Estados Unidos principalmente y el de la región, que entre los dos aglutinamos más del 80% y pico de las exportaciones nuestras. Eso es sumamente importante. De ahí, en términos de políticas públicas, obviamente la facilitación comercial sigue siendo de primer orden, ¿verdad? Y ahí sabemos porque el gobierno está comprometido a través del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, en agilizar todos los procesos que nos hagan que las aduanas sean más expeditas y sea la importancia del comercio regional es muy importante. Está también el tema de la unión aduanera entre Honduras y Guatemala. Ellos ya hicieron esa unión aduanera y el comercio la ha incrementado en 36%. Entonces nosotros también ya se hizo el anuncio por ingresar a esa unión aduanera. Vamos a tener un territorio aduanero común entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y se va a sumar Nicaragua como testigo. Entonces todos esos procesos de integración centroamericana, que dicho sea de paso, estuvimos la semana pasada en Guatemala y estuvimos con el secretario del CIECA y conversábamos de estos temas, de la importancia que es que continuemos con todos esos procesos en los que hemos demorado 60 años, pero que hay que seguir insistiendo en la integración centroamericana. O sea, es una apuesta para regional. ¿Verdad? No podemos seguir viendo o pensando como países individualmente, sino que somos una región rica que probablemente la hemos convertido en pobre, pero el principal exportador es nuestra misma región. Así es. El primero. Y otro factor importante es la posición geográfica que tenemos. Esa posición geográfica que nos permite llegar a ambas costas de los Estados Unidos desde Centroamérica, ¿verdad? Con nuestros productos, con nuestras exportaciones. Que el ser pequeños y estar aquí en Centroamérica nos permite todo eso. Así que yo creo que... Y esto nos llevó a tener incluso esta distinción al exportador centroamericano. Sí, tal vez Silvia les puede comentar un poco del suceso de la semana pasada, que estuvimos en Guatemala, en ese evento fabuloso donde una empresa salvadoreña ha sido reconocida como el principal exportador al área centroamericana. Que es, en este caso... es Galvaniza. Galvaniza, ¿verdad? Sí. Un saludo muy especial a la familia Suriano, que están muy... Excelente. Sí. Un saludo muy especial. Nosotros muy orgullosos. Y muy orgullosos por ser salvadoreños y que han logrado ser líderes en esa parte. Así que vaya para ellos una felicitación. No, definitivamente. Fíjate que este premio lo instituye la Federación de Cámaras de Exportadores. Es primera vez, ¿verdad?, que se entrega este premio, un premio de esta naturaleza. Excelente, pero para nosotros sí, realmente, fíjate que fue sorpresa, claro, una sorpresa muy agradable que a Galvaniza se le seleccione como primer premio y como la empresa destacada en la región como exportador del año 2022. Orgullosos porque es El Salvador, ¿verdad? Definitivamente. Esta empresa tiene varios atributos. Y los que te puedo mencionar fuertemente y los que se evaluaron y los que merecieron ellos tienen una cultura corporativa excelente, valores que les hacen únicos, son responsables, tienen un modelo de negocio enfocado en déficit habitacional. Ahí te quiero decir que sí comentaron que uno de los temas y una de las preguntas que se les hizo, porque fíjate, estábamos compitiendo con empresas que, como por ejemplo, te voy a dar aquí ejemplos de los candidatos. Mira, Panamá se llama Salvamar. Salvamar es una empresa de camarones. O sea, Panamá, ¿por qué es conocido? Exportación precisamente de esos productos, sí, de mar. Pero es empresa reconocida a nivel internacional, ¿verdad? Costa Rica, por supuesto, muy distintivo de ellos, Novelus Breeding, que está dedicado al mejoramiento de la genética de plantas. O sea, ya va más allá, ¿verdad? Mucha tecnología ahí. Nicaragua, imagínate, Ronflor de caña,
a donde no conocemos el ronflón Sí, de caña, sí. ¿verdad? Honduras Agropecuaria Montelibano, que ellos son exportadores de melón y de otro tipo de frutas. Imagínate, tienen sembrados como 3.000 hectáreas, grandes son extensiones, súper grandes. son- El Salvador, bueno, nosotros estábamos con Galvaniza del grupo Ferromax, y Guatemala, grupo Introsa, tienen 800 fincas proveedores a ellos de hule. O sea, imagínate contra quién no quiero decir, pero con quién estábamos compitiendo. El nivel. Entonces, ¿cuál fue el tema? Todos ellos no solo todas tenían el atributo del desarrollo, del esfuerzo, de cómo han ido creciendo, sino que también los mercados, que fue uno de los elementos que se evaluó fuertemente. Ferromax tiene Centroamérica Sí, sí. y Ecuador. Ellos no van a otro lado. Y la pregunta fue, ¿y ustedes por qué no se esfuerzan por ir a buscar otros mercados? Y la respuesta es muy sencilla. Todavía tenemos mucho que hacer en la región. Mucho que hacer. Coincide Y nos con lo que estamos... hablábamos, principal exportación de la Exactamente. región. Y nos La región estamos centroamericana. yendo hacia servir a la gente, hacia su techo, hacia su tema habitacional. Entonces tienen un tema de responsabilidad social muy fuerte. Entonces, no, realmente, mira, fue un evento en el que había más de 1.000 gentes en un teatro. Hace de caso que estabas en los Óscares, ¿verdad? Uno se siente todo importante, ¿verdad? Sí, me habían Elegantemente ahí a ustedes recibiendo ese premio. Recibiendo Claro. el premio, ahí estaba el presidente de la República de Guatemala, estaban Sí. todos los ministros, bueno, todo y los excelente. ejecutivos de la empresa también, ¿verdad? Claro, Sí. claro, Estaba claro. Marcelo Rossi, que es el Marcelo director de Rossi operaciones del grupo. exactamente, Ahí él está, sí, estaba, con él se recibió, no había una delegación de ellos también. Muy importante. Y te digo, es importante este premio. El otro año, quiero comentarte, Coexport cumple 50 años. Vamos a estar celebrando en grande. El otro año se va a entregar el premio en el ámbito de nuestro evento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a volver a competir a ver Claro. si estamos bien. Yo quisiera ¿Qué también... busca esto? Precisamente Integrarnos. destacar. Número Motivar, uno, motivar. motivar. Así como en El Salvador tenemos el premio, nosotros también, pues todos los países tienen un evento como tal, ¿verdad? Es más, este premio se hace en el marco de los premios de Guatemala, pero también Guatemala cumple 40 Voy a hacer años. una pregunta para quizás un poco aterrizar en este tema que yo sé que muchos a lo mejor se lo están preguntando. Lo que estamos hablando es el reflejo de un estado de una economía buena en el país. Ajá. Sí, ¿Pregunta? Mira, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos mucha perspectiva de crecimiento. ¿Ok? Lo que necesitamos, Sí. pues nosotros Lo que siempre lo sucede hemos también- mencionado. Lo que no Sí. quiero es también Ajá. con esta pregunta dejar Sí. el sabor de que, Pero sí voy a- que estamos Ajá. mal. No. déjame decir. Es que todo es mejorable, ¿verdad? O Claro. sea, nosotros Sí. necesitamos crecer más, nosotros necesitamos exportar más, nosotros necesitamos desarrollarnos más. Y hay algo muy Sí. importante que yo sí quisiera decirte. O sea, si nosotros queremos enfocar nuestro crecimiento y desarrollarnos más en exportaciones, porque es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Sí. Tenemos que apostarle a la inversión. Sí. Tenemos que apostarle a que el inversionista, sea nacional o sea extranjero, se sienta bienvenido, Sí. se sienta que tiene certeza jurídica, se sienta que tiene facilitación, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Voy a hacer una pausa y te doy la palabra cuando Ok. regresemos, Ok. Marvin, Yo porque, sabía que estaba terminando. porque un estado de salud Es que positivo de eso quería complementar. de la economía se refleja en la exportación. Claro. Claro. Una exportación es el reflejo de que hay productividad. Y si hay Así es. productividad es que hay Sí. ¿sí? Sí. Hay estaciones económicas muy buenas, ¿no? Así es. Hablemos de eso cuando Ok, regresemos. Vamos perfecto. a la pausa, 7:46 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Marvin, te dejaba para darte el espacio para darte la palabra en cuanto a este tema relacionado con el tema de cómo si tenemos una buena
¿Sí? Un buen indicador de exportaciones porque tenemos una economía saludable. Saludable. Sí, en efecto, después de en la introducción que hicimos de contar todo lo que hemos pasado durante estos 3 años y tener los datos que tenemos hoy, el dato que tuvimos el año pasado y cómo las exportaciones se han recuperado, pues obviamente tenemos un buen indicador, que es una economía que se ha recuperado, que ha logrado pasar de la crisis, porque tuviéramos un escenario negativo si tuviéramos un bajo crecimiento de volumen o que hubiéramos perdido volumen de las exportaciones y que además hubiésemos perdido valor. Entonces probablemente si tuviéramos escenarios de desinversión, de desempleo, de desocupación, y eso es negativo para la economía. ¿Hay algo que resienten ustedes los exportadores? ¿Hay algo que resienten ustedes los exportadores? No, yo creo que se pueda corregir. Mira, estamos, creo, haciendo la ruta correcta. Dentro de todo este proceso de los 3 años es destacable, por ejemplo, la labor del Banco de Desarrollo con el FIREMPRESA. Bandesal. Fue bueno en su momento oportuno, micros, medianos, pequeños empresarios. Esta tormenta que nos afectó mucho, ha abierto líneas de crédito. Sí. Y es digno de felicitar a Bandesal precisamente. Y son líneas de crédito con un periodo de 1 año de gracia, con tasas preferenciales, tasas de banca de desarrollo, como siempre el industrial salvadoreño lo había querido. Entonces, por ese lado, nosotros vemos positivos los apoyos oportunos del gobierno. Enfatizamos en el compromiso que tiene el gobierno, que lo ha manifestado y que nosotros lo somos testigos, que lo vemos en el Comité de Facilitación del Comercio, el interés por hacer más expeditos los procesos. También la decisión tomada por integrarse a la Unión Aduanera. Todo eso viene a abonar, ¿verdad? Y a abonar a que el ambiente sea propicio para continuar con el crecimiento. Obviamente, en la parte jurídica también siempre es importante, la certeza jurídica, la legalidad, el Estado de Derecho. Sabemos que estamos en un estado de excepción, ¿verdad? Que ha mejorado la seguridad del país. Y obviamente también eso abona y pronto esperaríamos volver al Estado de Derecho. Pero fíjate que yo diría, bueno, cuando tú le preguntas a alguien, un exportador, nosotros tenemos tantos ejercicios de esto, ¿verdad? Cuando haces todos estos foros y estas consultas, ¿qué necesita usted para crecer más? ¿Qué necesita? Facilitación. O sea, menos burocracia, menos trámite, pase adelante por aduana, porque mira, nosotros día a día estamos viendo problemas que se dan precisamente con trámites. Y no necesariamente estoy diciendo que es responsabilidad de El Salvador. Si aquí también tiene responsabilidad, por ejemplo, si vamos a Guatemala, la SAT de Guatemala. Benditos trámites. Benditos trámites. Digo benditos trámites porque siempre he escuchado de ustedes decir Exactamente. ¿Cuál es el problema de no resolverlo como hoy en día creo que es una modalidad que tenemos de gobierno, es decir, resolver rápido ese problema? Lo que pasa es que toma tiempo, es correcto, hay legislaciones, hay que analizarlas, hay que ver todos los procesos. Claro, la pregunta tuya es, si yo quisiera que todo fuera más rápido. De acuerdo, ¿verdad? porque las características que muchos analistas ven del actual gobierno es que armas tomar. Y no, yo te voy a decir algo. Perdón, pero sí debo decir, Marvin, en el Comité de Facilitación se ha establecido una ruta. Y la ruta está caminando. Que nosotros quisiéramos que fuera más rápida, definitivamente, pero que está caminando. No puedo decir que no. De nosotros, sino que también de los vecinos. Exactamente, de los vecinos. Y hay otro tema. Yo puedo dejar no pasar, pero el otro no te deja. ¿Sabes qué es lo que sí tenemos que agilizar y rápido? Es ya entrar de lleno en la Unión Aduanera. La Unión Aduanera en sí. Y ahí el otro factor ahí que tenemos es que... símil peyorativo, pero... Mira, voy a recordarme cuando en tiempos de la campaña presidencial pasada tuvimos la visita del actual presidente Nayib Bukele en nuestra junta directiva y tuvimos nosotros la oportunidad de hacerle una presentación del estado de las exportaciones y de presentarle qué es lo que podíamos hacer para que las exportaciones se despegaran. Le pedíamos que integráramos un comité del más alto nivel, liderado por él, ¿verdad? Para que él pudiera ser la figura que impulsara las exportaciones y las inversiones. Y hoy, después de 3 años y medio que ha pasado el gobierno y que vemos que tenemos un presidente con alta popularidad, no solamente en El Salvador, sino fuera de él, pues yo creo que siempre sigue siendo válido que él pudiera empujar las exportaciones. Le comentábamos de ese modelo que hizo el presidente Lagos en Chile, que él mismo impulsó ese comité de facilitación o ese comité
promotor de las exportaciones, ¿verdad? Porque no es lo mismo que el presidente agarre el teléfono y le hable el de aduanas o le hable a X dependencia que tiene que ver con los permisos, esto, que lo otro, para desentrampar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de liderazgo de más alto nivel, que en este caso es el del presidente de la República, es el que creemos que pudiera ser un detonante de las exportaciones para el futuro. Recojo un poco el decir que muchos a la hora de hacer las características y destacar las características del actual gobierno es que de armas tomar rápido. Así es. Resolvamos este problema rápido. Claro, por ejemplo, mira, ahí tenemos muchas obras que se han hecho rápido. Sí. Acabamos de estar, como te dije, en Guatemala. En Guatemala estaba el presidente de la República presente, entregando ese premio. O sea, estoy presente, estoy diciendo que este es un sector importante y estoy acompañándolos. Y no solo eso, el evento se abre con la presencia de todos los ministros y todo. ¡Qué bárbaro! Hay un CONAP, allá se llama CONAPEX, es un Consejo Nacional de Exportación. Nosotros creemos que aquí debería de haber también, y siempre lo hemos insistido, como Marvin dice, un consejo de alto nivel. Se lo propusimos no digo que no estamos trabajando, porque hay que ser honestos. Estamos trabajando. Hay un secretario de Comercio e Industria que está encima del tema. Hay una ministra de Economía que lidera los temas económicos, ¿verdad? Y por supuesto están ahí. Voy a invitarlos todo a esto. Monchito Catán y vamos con la ministra está ahí está aduanas, por supuesto, la directora de aduanas, pues se pone la. Pero no solo depende de nosotros. No, es que hay que hacer un esfuerzo. Por eso decimos nosotros tanto. La integración es importante, es que de verdad que la región debería de ser también, la integración es Centroamérica. Nosotros afuera nos ven como la región, si no nos ven El Salvador, si cuando vamos, ¿qué somos nosotros individualmente, verdad? De acuerdo, y es que hay muchos intereses económicos, comerciales, ni modo, ¿verdad? Tal vez un tema, a ver, ya para concluir, porque se me fue el tiempo, sí, tal vez un tema que a veces no lo tocamos, solo hablamos de las exportaciones y nos pasamos por alto, es el tema del cambio climático. La agenda verde. Necesitamos, Silvia lo tocó el día de ayer en otro canal, y es importantísimo que a nivel de los gremiales de exportadores en el área centroamericana, de la sociedad civil, de los gobiernos, de todos en su conjunto, empecemos a armar la agenda verde, porque vemos cómo las tormentas nos golpean año tras año de una forma más fuerte cada vez y nos dejan en déficit con el desarrollo, porque generan más pobreza, más calamidad en nuestras regiones. Entonces es necesario que tengamos todos el tema verde en agenda. Y no solo me parece interesante. Son requerimientos incluso para exportar a Europa. No solo, exactamente. Entonces, ya nos anunciaron que va a ser necesario que ese tema sea un tema, un tema de país. Que haya además más diálogo entre los vecinos, ¿verdad? Que hablemos entre los vecinos, entre Honduras, Guatemala. Y lo que tú dices Nicaragua, es muy cierto. Un medio viento nos golpea fuertemente. Por cierto, la tormenta Lisa se espera convertirse en huracán esta noche. De miércoles, y se espera que comience a provocar lluvia. Dios quiera no vayamos a tener mayor efecto, aunque entiendo que va hacia lo que sería el norte. Sí, hacia el norte. Lo que también te quería decir es que pero hay que tener mucho cuidado. Ahí están imágenes que ponen en perspectiva, gracias al productor, cómo va a estar ya identificándose este sistema que estaría de alguna manera golpeando fuertemente la parte norte de Guatemala, la parte norte nuestra, dejándonos un poco de lluvia, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. Mira, antes de finalizar, sí quería decirte que ese es un tema que también hablamos allá con varios, porque Europa trae una exigencia, ya no va a ser ni siquiera optativo, sino que si nosotros queremos exportar a otros países vamos a tener que, tener registros de que estamos cumpliendo con todo eso, el tema verde. Entonces nosotros estamos montando un proyecto ya con el apoyo de la Unión Europea, esperamos lograrlo a nivel de la región, precisamente con esa temática. Así que no, es importantísimo, tenemos que seguir en ello, y COEXPOR está, por supuesto, a la vanguardia de ese tema. Así que felicidades a todos los exportadores, porque nosotros sentimos que este año, una felicitación a Galvaniza, a la y familia a Galvaniza en particular, por supuesto, a la familia Suriano, ¿verdad? Por este esfuerzo, pero todos los exportadores, mira, es que realmente, y de la cual me siento orgulloso, porque también vienen desde Usulutá, mi tierra. Muy bien. Claro, por supuesto, Gracias, Marvin, también. No, gracias. Felicitaciones también por la industria
por fomentar y apoyar mucho la industria del cacao también. Gracias, a través sí, de ahí tus estamos. empresas. Así es. Gracias, Silvita. No, un gusto estar Gracias, con les ustedes. agradezco por a supuesto. Gracias, ustedes, a todos y cada uno también de los que nos han sintonizado. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.